Del señor Luis Elías Muguruza Delgado, abogado Diego Alarcón Donaire, con registro del Colegio de Abogados de Lima 80295, demás datos ya precisados en autos y en la sesión pasada. Bien, al abogado de Interconsulta, doctor Andy Carrión. Muy buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Andy Carrión Centeno, con colegiatura de abogados de Lima 48107 y con datos ya registrados en la audiencia previa. Muchas gracias. Doctor Trigoso, muy buenas tardes. ¿Sirvas a acreditar? Muy buenas tardes, señor presidente, señores magistrados, señor representante del Ministerio Público, señores abogados y todos presentes. Mi nombre es Julio César Trigoso Más, abogado de Yuri Efraín Enrique Coloma Pinillos, cuyos datos se obran en las audiencias anteriores. Muchas gracias. Vamos a acreditar a los acusados al ciudadano José Armando Sánchez Farfán. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes con todos. José Armando Sánchez Farfán, identificado con DNI número 2571-2919, teléfono 987-508-496. Gracias, señor José. Bien, al ciudadano Luis Elías Muguruza Delgado. Muy buenas tardes, señor. Sirvas a acreditar, por favor. A ver, al ciudadano Luis Elías Muguruza Delgado. Doctor Diego Alarcón, su patrocinado. Sí está conectado, señor magistrado, está teniendo un problema. Se encuentra en plataforma, doctor. Sí. Ya me indican que sí se encuentra en plataforma. A ver, señor Luis Elías, por favor. Señor Luis Elías. Al ciudadano Luis Elías Muguruza Delgado. Puedes timbrarlo al doctor que ha tenido problemas con la... Ahí está escuchando, señor doctor, pero creo que todavía tiene problemas. Señor Muguruza, ¿nos escucha? Sí, lo copio, pero no puedo comunicarme. ¿Me escucha? Sí lo escuchamos, por favor. Buenas tardes, doctor. Mil disculpas, he tenido un impasse con la laptop, pero estoy en conexión. Ya, su nombre y apellido completo y número de DNI. Luis Elías Muguruza Delgado, con DNI 4420623. Muchas gracias. Al ciudadano Yuri Efraín Enrique Coloma Pinillos. Señores magistrados, muy buenas tardes con todos. Soy Yuri Efraín Enrique Coloma Pinillos, con DNI número 43344090. Muchas gracias. Bien, vamos a dar entonces por instalada la presente audiencia y en consecuencia vamos a invitar en este momento al Ministerio Público. Ministerio Público, ¿se le pregunta alguna observación para la instalación de la presente audiencia? Ninguna, doctor. Bien, doctor Segundo Herrera, actor civil. Ninguna, doctor. Doctor Luis Arias, ¿alguna observación? Ninguna observación, doctor. Gracias, doctor. Doctor Diego Alarcón. Sí, señor magistrado. En el día de hoy hemos recibido una notificación. A ver, doctor, para ser puntual, para la instalación de la audiencia. No, señor magistrado, para la instalación no. Ya luego lo otro le comento. Ok. Ya, muy bien. Doctor Trigoso. Ninguna, señor magistrado. Muy bien, en ese sentido entonces damos por instalada la presente audiencia y en consecuencia vamos a invitar al Ministerio Público para que exponga la requisitoria o los alegatos de inicio a efectos de que este órgano colegiado tome conocimiento sobre cuáles son los hechos que van a ser materia de juzgamiento y los ciudadanos José Armando Sánchez Farfán, Luis Elías Muguruza Delgado y Yuri Efraín Enrique Coloma Pinillos conozcan cuáles son los hechos por los cuales van a ser sometidos a juicio oral. Doctor, lo escuchamos. Doctor, discúlpeme, ¿va a ser necesario mi presencia como intérprete? Sí, a ver, momentáneamente todavía acredítese para fines de justificar su presencia y posteriormente al momento que tengamos ya el interrogatorio de la parte agraviada, lo convocaremos a usted.
Muy bien, me voy a acreditar. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Víctor Juez Bacuans, intérprete y traductor Abajún, acreditado por el Ministerio de Cultura, identificado con el número de DNI 0102-1202. Por acreditado, doctor. Bien, entonces puede, si usted lo considera, puede permanecer o si lo estima puede retirarse, pero ya está acreditado su concurrencia a esta audiencia. Muchas gracias. Señor Bien, magistrado, ahora sí. disculpe, Bien, Ministerio antes de- Público. señor Doctor, magistrado, sí, primero que al abogado, doctor, porque creo que tiene que ver con lo que voy a decir, si se le sí, puede dar la palabra. A ver, abogado defensor, hay una situación muy puntual. La defensa, perdón, el colegiado, para poder resolver cualquier incidencia, cualquier situación, tenemos que conocer primero la requisitoria. A partir de ella, podemos debatir cualquier situación que se pueda exponer, salvo que usted señale alguna observación con relación a que no se encuentra preparado para exponer sus alegatos. señor magistrado, si Si me permite. es en ese sentido, doctor, lo escuchamos. Sí, señor magistrado, no es ese el orden de lo que quería mencionar. Lo que sucede, señor magistrado, es que el día de hoy nos ha llegado una notificación del expediente respecto de un dictamen que el Ministerio Público ha presentado con relación a la calificación jurídica. Esta notificación nos ha llegado el día de hoy por la tarde. Sin embargo, no se ha adjuntado ese dictamen. Eso es lo primero, señor magistrado. En segundo lugar, que en este caso hay un problema muy grande respecto justamente de la calificación jurídica debido a lo que ha establecido la Corte Suprema, que ya comparto su criterio de que tendría que en todo caso tenerse previamente un pronunciamiento de la Fiscalía, pero concretamente, señor magistrado, lo que sucede es que en este momento no tenemos conocimiento de este dictamen y pese a que la resolución dice que se corta traslado a las partes, y bueno, además de que ha sido notificado en el día de hoy, horas antes de esta audiencia, señor magistrado. Y eso sí Bien. nos deja en indefensión, ¿no? Porque no tenemos conocimiento de este dictamen. Ya, muy bien, doctor. Bueno, no tanto en estar en indefensión, porque en este momento se le está remitiendo y vamos a conocer la postura del Ministerio Público y a partir de ello ustedes pueden exponer lo que estimen pertinente o en su caso solicitar el plazo para la sustentación correspondiente. Y autoriza entonces, Ministerio Público, lo escuchamos para en este caso tomar conocimiento respecto a lo que usted considere. Lo escuchamos, doctor. Sí, doctor. Este Ministerio Público, a ver, un momento, disculpe. Sobre el archivo. Doctor, este Ministerio Público va a proceder a sustentar la acusación sucinta contenida en los dictámenes 01-2019, presentado con fecha 12 de febrero del 2019, complementado con el dictamen fiscal superior 10-2019 y, por último, el dictamen fiscal superior 8-2026, FSP Bagua, presentado el día de ayer por el SINOE. Estando a los dictámenes referidos, tenemos que son la Corte Suprema ha declarado pues nulo en parte la sentencia y es por ello que ha dejado a salvo hechos tanto ocurridos en la Curva del Diablo como en la comisaría de Ucubamba. Vamos a referirnos en relación a los hechos
precedentes y concomitantes ocurridos respecto de la curva del diablo. Tenemos que, de acuerdo a los hechos precedentes, desde el 9 de abril del 2009, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, en adelante AIDESEP, con el apoyo de las diferentes organizaciones indígenas de las provincias de Bagua, Condorcanqui y Urubamba, entre ellas la Organización de Desarrollo de la Comunidad Fronteriza, en adelante ODECOFROC, y la Organización de las Comunidades Nativas de Alto Marañón, en adelante ORPAN, acataron un paro amazónico indefinido en rechazo de los decretos legislativos que otorgaban concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos, entre otros, adoptando la medida como medida de lucha bloquear la carretera Fernando Belaúnde Terry, en adelante FBT, en el tramo kilómetro 200 al 202, y tomar como puntos estratégicos impidiendo el normal y libre desarrollo de vehículos y personas. Ante tal situación, el gobierno central emitió pues el decreto supremo 27/2009, en que declaró en emergencia los departamentos de Amazonas, Loreto y Ucayali, y como primer plan de operaciones, el general PNP Bernabé Samer Garavito Berrocal, director ejecutivo de operaciones especiales en adelante DIROES, formula el denominado Plan General de Operaciones 8-2009 DIREO PNP EM OFIPLO, paro amazónico 2009. Ahora, estando a ello de conformidad con lo ordenado por el Comando Institucional de la Policía Nacional del Perú, se formuló la Orden de Operaciones 25/2009, cuarta DITEPOL-T RPNP, a más desalojo carretera FBT 2009, en adelante Orden de Operaciones 25/2009, de fecha 3 de junio del 2009, con la finalidad de restablecer el orden público a efecto de detectar, identificar a los agitadores políticos, orientar y o instruir previamente al personal que intervendría en las operaciones, asegurando que conozcan en forma clara y precisa la misión a cumplir, debiendo utilizar en forma racional y equilibrada las armas letales y no letales. Pero el empleo de las armas de fuego debía realizarse en situaciones extremas, cuando se ponga en riesgo la integridad física de los intervinientes y o peligro de la vida del personal PNP, para lo cual se contaría con una escuadra de efectivos policiales o un grupo de control de disturbios provistos de armamento de largo alcance, fusiles AKM ubicados fuera de la zona de acción, disponiendo su utilización conforme al Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial aprobado por RM número 1452-2006-IN y el Manual de Procedimientos Operativos Policiales aprobados con RD número 1626-06-DGPNP/EM. Ahora bien, en lo que se refiere a su ubicación, conformación y efectivos empleados, se ha efectuado en cierta agrupación de operativos, contando como una sola aquella que se desarrolló en Corral Quemado. De acuerdo a los hechos, pues, se tuvo como comando general al general PNP Luis Elías Muguruza Delgado, responsable de la planificación, organización, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de las operaciones policiales. Para tal efecto, pues, dispondría la conformación de un puesto de comando de operaciones que tenga la suficiente capacidad de decisión para disponer el apoyo inmediato de personal y logística que requieran las unidades que estén actuando en los escenarios de las operaciones. Oportunamente la comprensión del apoyo requerido. Asimismo, como jefes operativos, se tuvo
que se ejecutarán las operaciones velando por el fiel cumplimiento de la misión y seguridad del personal y del equipo policial. Asimismo, ante situaciones extremas, tenían el deber de asegurar que en las acciones de rescate y o liberación de las personas retenidas se hará uso en forma progresiva, racional y proporcional del uso de la fuerza sin extralimitaciones. Ahora bien, respecto que se debe tener en cuenta que el día 4 de junio del 2009, el general PNP Uribe Altamirano coordinó con el general EP Silva Albán el apoyo de 60 efectivos militares para cada una de las estaciones 5 y 6 de Petroperú y 20 militares para la estación Morona. Sin embargo, a pesar de haber generado un escenario de negociación que asegure la presencia del ejército peruano y permita asumir una posición más fuerte en las zonas de alta tensión debidamente identificadas por el comando, estas nunca se completaron debido al poco avance de los diálogos o conversaciones en primer término por parte del general PNP Uribe Altamirano y posteriormente por el general PNP Muguruza Delgado, quienes no hicieron ninguna verificación sobre la gestión del apoyo requerido, por lo cual impidió contrarrestar la difícil situación que atravesaba el personal de la DINOES en la estación 6, desencadenando tan lamentable suceso que cobró la vida de muchos efectivos policiales y nativos de la zona, como se verá más adelante. Sin embargo, en lo que, de acuerdo a las normas y directrices de la operación, no se estaban preparadas para tal reto, pues a pocos días de efectuarse el desalojo, se cambió el comando operativo mediante el memorándum múltiple 711-2009 DIRGEN, en adelante memorándum 711-2009 de fecha 3 de junio del 2009, emitido por el director general de la Policía Nacional del Perú, general José Armando Sánchez Farfán, notificado telefónicamente el mismo día aproximadamente a las 15 horas, quien dispuso que el general PNP Luis Elías Muguruza Delgado, director de la DIROES PNP, viaje en el día a la ciudad de Bagual para hacerse cargo de las operaciones policiales como comando operativo, debiendo efectuar una apreciación de la situación para proceder a la ejecución de las operaciones policiales que conlleven el desbloqueo de la carretera FBT sector Curva del Diablo, que se encontraba bloqueada por nativos de la AIDC, informando permanentemente respecto al avance del planeamiento y operaciones realizadas para conocimiento del comando y la señora ministra del Interior para la toma de decisiones. A lo anteriormente, pues sumamos el hecho de que poco tiempo después de su arribo a la ciudad de Jaén y traslado a la ciudad de Bagua, se le notificó a las 18:30 horas aproximadamente del mismo día el memorándum múltiple 712-2009 DG-PNP CEOPOL P1 en adelante memorándum 712-2009 de fecha 3 de junio del 2009 a folios 7587, tomo 17, emitido por el general Sánchez Farfán, mediante el cual se disponía la ejecución inmediata del Plan General de Operaciones 8-2009 y al mismo tiempo incumplimiento de las resoluciones supremas 158 y 159-2009 DE, se ordenaba al señor general PNP, director de la cuarta Ditrepol Tarapoto, general Uribe Altamirano, coordine con el señor general de brigada, EP, comandante de la sexta brigada, EP Selva, El Milagro, para que el ejército peruano asuma la seguridad de la estación 7, el Valor, Central Hidroeléctrica, El Muyo, Bocatoma de Aramango y el puente de Corral Quemado. Como ya se dijo, de haberse acreditado tales coordinaciones, hubiera permitido a los militares mantener un grado importante de participación. Ahora, un hecho en el que concuerdan algunos oficiales es en señalar que el día 4 de junio del 2009,
a las 14 horas, los generales Muguruza Delgado, Uribe Altamirano y Lúcar Espinosa, en comandante del comisario Cubamba Bagua y el comandante Luis del Carpio Sánchez, efectuaron un reconocimiento aéreo por la zona de operaciones a bordo del helicóptero MI-17 PNP, recibiendo el último oficial la orden que a las 3 de la mañana del día 5 de junio del 2009 debería tomar altura en el cerro colindante a la Curva del Diablo. Sin embargo, de acuerdo a su propia declaración, la orden primigenia fue alterada repentinamente, pues señala que a las 20 horas del mismo día, el general PNP Muguruza Delgado le indicó que debería salir a las 5 horas, conformando el primer escuadrón con 58 efectivos policiales, es decir, 2 oficiales y 56 suboficiales. Asimismo, existe un hecho que deja entrever que las disposiciones operacionales ordenadas por el general Muguruza Delgado no se concretizaron sobre la base de información proporcionada por el personal de inteligencia, pues de haberse evaluado adecuadamente la situación real del conflicto, se hubiera permitido medir las consecuencias y de esa forma evitar una reacción mucho más violenta. Al respecto, téngase en cuenta la declaración del general Muguruza Delgado, quien sostuvo que durante la reunión sostenida en hora de la noche del 4 de junio del 2009 con el personal de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la PNP, INOIS y Cuarto de Pol, le comunicaron que la situación estaba algo tensa, que no habían visto algún cambio, pero que habían encontrado minas personales y que los nativos estaban provistos de cierto material químico como ácidos, sables, lanzas, y que existía la posibilidad de armas de largo alcance por haber reservistas, pero él ya sabía de esa situación por ser conocedor de la idiosincrasia de la zona selvática, por venir trabajando por más de 20 años en conflictos sociales. No obstante, uno de los puntos más sensibles, junto a todo lo mencionado anteriormente, tiene que ver con lo declarado por el general PNP Bernabé Summer, Garavito Verocal, quien señaló que el memorándum 711-2009, por el cual se dispuso que el general Muguruza Delgado se hiciera cargo del comando operativo, fue observado, pues la labor que le correspondía al mencionado oficial era la de comando general y no operativo. Por otro lado, refiere que la orden de operaciones 25-2009 y el oficio 18-2009, cuarta de Interpol, TRPNP-A/Seopol, con el que se la remite, fueron notificadas al correo electrónico de la Central de Operaciones Policiales de la Dirección Ejecutiva de Operaciones Policiales, DIREOP, el 4 de junio del 2009 a las 8:53 horas. Sin embargo, luego de haber ordenado su inmediata revisión y evaluación, se formularon algunas observaciones a través del memorándum 49-2009 PNP-EM OFIPLO de fecha 4 de junio del 2009, las cuales deberían ser subsanadas antes del inicio de las operaciones policiales. No obstante, la cuarta de Interpol Tarapoto, a las 6:36 horas del 5 de junio del 2009, recepcionó el oficio 9-2019, cuarta de Interpol T/RPNP-A/Seopol, con las observaciones subsanadas, es decir, cuando ya se habían iniciado las operaciones del restablecimiento del orden público en la Curva del Diablo. En pocas palabras, las operaciones de desalojo se desarrollaron sin la aprobación formal del documento por parte de la DIREO. También debe tenerse presente la declaración testimonial del general PNP Bernabé Summer Garavito de fecha 26 de agosto del 2011, folios 11.727, en la cual señaló que se me debió comunicar el día y hora del operativo para poder instalar el puesto de comando para monitorear y comprobar si la orden de operaciones ha sido aprobada, pero en el caso específico no se le hizo conocimiento, y respecto a la hoja complementaria de la orden de operaciones 25-2009, tomó conocimiento el 15 de junio del 2009 cuando Muguruza hace el informe 14-2009 DIROES PNP-DINOES-BCQ
que la remite al director general de la PNP, que debió estar aprobada por la DIREO. Ante ello surgen serias dudas sobre si esta asunción de funciones fue premeditada, pues como se verá más adelante, la falta de planificación supuso que los contingentes policiales debieran improvisar, sobre todo en los primeros momentos de la operación, pues se buscaron soluciones imaginativas que terminó con la ejecución de varios nativos en el Cerro Siempre Viva. Sea como fuere, la conformación de los grupos propuesta por el Comando Institucional cambió sustancialmente con la nueva conformación de los escuadrones dispuestas por el general Muguruza Delgado, ya que estos últimos diferían mucho en tamaño, capacidad y organización. En este punto cabe resaltar que la operación carecía de personal militar armado. Sin embargo, realizado ya el estudio de los datos numéricos de la participación del personal policial en la operación de desbloqueo, se hace necesario precisar la estructura de cada escenario y escuadrón policial, las cuales responderían al plan estratégico formulada por el jefe del Comando de Operaciones, general Muguruza Delgado, quien se encargó de dividir la operación en 3 escenarios, con la finalidad de unir capacidades como si se tratara de un proceso planificado, donde los 3 escenarios deberían encontrarse alineados a las 5:45 a 6 horas aproximadamente para iniciar el operativo. Sin embargo, tales intenciones no resultaron viables, por cuanto 2 de los escenarios no partieron a la hora establecida, generándose una importante fricción que redujo significativamente la ofensiva policial. Aún así, los miembros del primer escuadrón recibieron instrucciones y equipo necesario, pero no en perfectas condiciones, ya que los equipos de comunicación hacían difícil su operatividad en dichas circunstancias. Hechos concomitantes. Respecto de la curva del diablo. Para restablecer el orden interno en la ciudad de Bagua, se puso en marcha el plan de operaciones diseñado para tal efecto. Sin embargo, no se tuvo en cuenta las dimensiones del conflicto, produciéndose una lamentable tragedia que culminó con la vida de efectivos policiales, nativos, así como heridos, lesionados leves y graves. En la actuación policial para desbloquear la carretera FBT, conforme a la orden de operaciones 25-2009, se inició el 5 de junio de 2009, siendo aproximadamente las 5 horas, partiendo el primer escenario al mando del comandante del Carpio Sánchez, con 58 efectivos. Dicho contingente se desplazó a bordo de las unidades móviles desde Corral Quemado hasta el caserío Siempre Viva, llegando al punto de ascenso entre las 5 a 5:10. En lo que respecta a su desplazamiento, advertida por el Servicio de Vigilancia y Observación de los nativos mediante el uso de cohetes patronales, terminó a las 5:45 con el contingente policial. Se concentró a descansar 15 minutos a 100 metros de la cima del cerro, luego de unos 40 minutos de haber caminado. Seguidamente, a las 6 a.m., el técnico Wilca, quien luego de divisar la amenaza que significaban los nativos, le manifestó al comandante del Carpio que estaban subiendo una buena cantidad de nativos, quien de inmediato ordenó a su escuadrón equiparse y formar rápidamente una línea de ataque con el efecto de mantener una ventaja
sobre la posible confrontación violenta. Ante esta, la tensión se agudizó por la precaria capacidad de reacción del contingente policial, lo cual supuso el inicio de una nueva planeación o rediseño estratégico de la unidad de combate, poniendo de manifiesto la debilidad de este contingente. Asimismo, también se evidenció la falta de planificación, lo que supuso que el escuadrón improvisara buscando soluciones imaginativas, sobre todo en los primeros momentos del enfrentamiento, poniendo de manifiesto las deficiencias de entrenamiento, problemas de procedimientos y errores humanos. A ellos sí sumamos pues la falla de los equipos de comunicación y la incapacidad de tomar decisiones acertadas, hacía prever que la eventual derrota desde la perspectiva operativa resultaba un hecho plausible. Dicho acontecer merece especial atención. Preocupados por el aumento de los ataques, el mayor Bazán y un grupo de policías decidieron por iniciativa propia romper la formación y dirigirse a la cima del cerro para ganar altura. En dichas condiciones, es muy probable que debido al rompimiento de la formación y la falta de un procedimiento idóneo de contraataque, se deterioraran las condiciones de seguridad de los efectivos policiales, conllevando a una contención violenta de protesta social y en particular al uso y abuso de las armas de fuego. Al respecto, cabe tener presente el nulo apoyo por parte de los demás escuadrones y escenarios policiales, quienes no aparecieron durante la emboscada, lo que permite deducir en su íntegra y verdadera magnitud la crisis que en todos los planos experimentó el operativo policial, dado que se tuvo que improvisar los movimientos de ofensiva carentes de instrucción precisa, pues el propio comandante del Carpio Sánchez reconoció en su declaración que intentó seguir al mayor Bazán hasta la colina, pero se detuvo debido a que dos efectivos policiales regresaban raudamente, pues el mayor Bazán ya había ganado altura y resultaba imposible alcanzarlo. Poco a poco fueron acorralados, debiendo utilizar parte del cerro como escudo para evitar múltiples ataques. En esos instantes, tras el fracaso naciente de la operación, intentaron hacer uso de los equipos de comunicación para incrementar el apoyo. Sin embargo, dichos dispositivos presentaron problemas en su funcionamiento debido al alcance limitado de su frecuencia para entablar un enlace de comunicación directa, propiciando una respuesta ineficaz de neutralización al ataque sorpresivo. En ese sentido, afirmar que la situación fue controlada por el primer escenario no se ajusta a la verdad, pues para conjeturar definitivamente el enfrentamiento fue menester una larga e intensa lucha de violencia que duró 2 horas, lo cual trajo como consecuencia la muerte de varios suboficiales, entre ellos Salcedo García Guamán y Vilela Morales, quienes no portaban chalecos antibalas, provocando que el comandante del Carpio Sánchez ordenara y autorizara el uso de las armas de fuego con el objetivo de procurar la retirada de los nativos. No obstante, pese a contar con un amplio contingente de tropas según el plan de operaciones, no fueron capaces de evitar la masacre de los nativos, representando esta agresión una desafortunada violación de los derechos humanos. Al respecto, se debe tener en cuenta lo manifestado por el oficial del Carpio Sánchez, quien dijo que al ver que estábamos cayendo producto de disparos de armas de fuego, dispongo a hacer el uso de las armas con disparos al aire, entre otros hechos, que narró según su declaración. Conforme a lo anterior,
se puede afirmar que el uso de las armas de fuego por ambos bandos significó la existencia de un escenario de combate cuyo enfrentamiento afectó la vida e integridad física de personas quienes hubieran salido ilesos de haberse ejecutado correctamente los planes operacionales. Aunado a ello, también se tuvo que la falta de apoyo de los contingentes policiales, ¿no?, los cuales pues no se encontraban ubicados en la zona correspondiente para contrarrestar el peligro. Eso es en relación a los hechos de ahí que, de acuerdo a estos hechos que se ha hecho, hechos precedentes, hechos comunicantes, de manera resumida, tenemos la imputación concreta contra los acusados José Armando Sánchez Farfán. Un momento. A ver, estando a cargo, Sánchez Farfán estando a cargo de la dirección, de la Dirección General como órgano del más alto nivel de la Policía Nacional del Perú, encargado de dirigir, conducir la organización y el empleo de los recursos de la institución, designó al general Muguruza Delgado como comandante general el 3 de junio de 2009, mediante memorándum múltiple 711-2009. En adelante, 711-2009, fue notificado pues el mismo día al general para que viaje a la ciudad de Bagua a hacerse cargo de las operaciones policiales, sin tomar en cuenta que el general Muguruza Delgado, comandante general, como comando general, no conocía la zona de operaciones, el riesgo que podía ocasionar el inicio del desbloqueo de la carretera Fernando Beltrán de Terra. 2. No se tomó en cuenta el número reducido de efectivos policiales destinados para la ejecución de la operación de desbloqueo. Tampoco se tuvo en cuenta la falta de equipos logísticos en buen estado de funcionamiento. Así también la ausencia de coordinaciones con las Fuerzas Armadas en cumplimiento de la Resolución Suprema 158 y 159-2009 de mediante memorándum múltiple 712-2009, que fue notificado el mismo día al general Muguruza Delgado, ordenó la ejecución inmediata del Plan General de Operaciones 8-2009. Estando a una orden pues impartida por el director general de la Policía Nacional, sus coimputados con las deficiencias de planificación existentes, se aplicó la orden de operaciones 25-2009 y la hoja complementaria de la orden de operaciones, la misma que fue sujeta a variaciones por cada uno de los responsables de dirigir cada uno de los escenarios, en tanto no se cumplió con la hora que deberían arribar cada escenario, lo que conllevó que el segundo escenario, al mando de 58 efectivos policiales, sean interceptados en el Cerro La Curva del Diablo por personas de las comunidades nativas, las mismas que al tener superioridad de personas generó la muerte de varios suboficiales, entre ellos pues Salcedo García y Vilela Morales, provocando pues que el comandante del cambio Sánchez ordenara y autorizara el uso de armas de fuego con el objetivo de procurar la retirada de los nativos. Decisión que finalmente conllevó a la muerte de 6 nativos, de los cuales pues ya se tiene una sentencia firme, y se causó también lesiones graves por impacto de bala en agravio de Alberto Vázquez Flores, Santiago Manín Valera, Carlos Enrique Llanos Fernández, segundo Teófilo Díaz. Asimismo, la imputación concreta contra Luis Elías Muguruza Delgado tenemos que como responsable de la planificación, organización, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de las operaciones policiales con suficiente capacidad de decisión, aceptó la ejecución inmediata del plan
de Operaciones 8-2009 sin cumplir de manera ponderada acciones previas a las operaciones del 5 de junio de 2009, tomando en cuenta que en la zona de ejecución de operaciones policiales, que fue materia de verificación el 4 de junio de 2009, sin que se haya realizado un estudio de los accesos y evacuaciones del área en conflicto. 2. Inobservancia de la orden de operaciones 25-2009. En tanto se advierte falta de planificación, cambios repentinos del horario de inicio de la operación policial, de desbloqueo de la vía FBT por cada uno de los comandos operativos y jefes operativos, una inadecuada organización, como es el número reducido de efectivos policiales destinados para la ejecución de la operación de desbloqueo, 1/3 del total considerado en la orden de operaciones 25-2009 aproximadamente. Falta de recursos logísticos y humanos. También se tiene una deficiente dirección, como son el primer escuadrón concurrió a la zona de operaciones antes de las 6 horas, como el resto de escuadrones concurrieron posterior a las 7 horas cuando se había desencadenado el enfrentamiento con un reducido y débil grupo policial. Otro punto es la débil coordinación, como son la ausencia de coordinaciones con las Fuerzas Armadas en cumplimiento de las resoluciones supremas 158 y 159/2009 DE. Débil coordinación entre Comando General, Comando Operativo y jefes operativos durante la ejecución del plan de operaciones. Falta de comunicación, equipos logísticos en mal estado de funcionamiento, helicóptero en otra zona geográfica. Asimismo, el seguimiento inexistente, pues la falta de información sobre las operaciones y ausencia de decisiones en el transcurso de la misma por equipos de radio en mal estado de funcionamiento. El incumplimiento del deber de planificación, organización, dirección, coordinación, seguimiento y evaluación generó que el primer escuadrón, con un número reducido de 58 efectivos policiales al mando del comandante Luis Enrique del Carpio Sánchez, concurra al lugar del conflicto sin que el resto de escuadrones se sumen al operativo policial conforme con la hoja complementaria de operaciones cuando era de su responsabilidad, que cada uno de los escuadrones asuma sus obligaciones. Tardanza que generó que las camionetas de la PNP se trasladen con dirección a la Curva del Diablo con personal policial a bordo, partiendo de Corral Quemado a las 7:10 AM y llegaron a las 7:50 horas cuando debieron estar a las 6 horas conforme con la hoja complementaria de operaciones 25-2009, cuarta de Interpol, de folio 976 y sus modificaciones que habían establecido los mismos imputados un día previo, el 4 de junio del 2009. Se generó el fuego cruzado y la muerte de los nativos, así como lesiones graves por heridas de bala que sufrieron Alberto Vázquez Flores, Santiago Manín Valera, Carlos Enrique Llanos Fernández, segundo Teófilo Díaz Ortiz. Como segundo hecho, tenemos los hechos precedentes y concomitantes y posteriores. Nos vamos a remitir los dos respecto a la comisaría de Ucubamba. Doctor, es amplio. Tengo 2 audiencias programadas, una a las 5 y otra 5:20, también son juicios. No sé si continúo porque es amplio. Muy bien. A ver, al abogado que ha levantado la mano, por favor, lo escuchamos. Sí, señor magistrado, con lo que respecta, en este momento nosotros hemos tenido conocimiento de que el representante del Ministerio Público ha presentado el día de hoy, al día de ayer, como él manifiesta. Doctor, disculpe, lo mismo que le he referido al abogado. Todavía no estamos en esa etapa, porque internamente ya me han señalado de que les han remitido a ustedes. Entonces, ahorita lo que el Ministerio Público está solicitando que se suspende la audiencia para llevarla a cabo en otra sesión. Le pregunto a usted, ¿tiene algún inconveniente para la suspensión de la audiencia, doctor? Señor magistrado, este proceso ahorita está nulo, y lo voy a señalar por qué. El Tribunal Constitucional ha precisado el cómputo de plazo de notificación electrónica en el expediente 3180-2020. Doctor, disculpe, sí, doctor, solamente es que el asunto, como hemos referido, está expuesto recién el primer hecho.
el Ministerio Público está solicitando suspensión para en otra sesión exponer el segundo hecho. Vuelvo a preguntar a usted, ¿alguna oposición para suspender la audiencia, doctor? Correcto, señor magistrado, pero vuelvo a repetir que es nulo la instalación de este proceso. Vulnera el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de defensa y lo señalado por el Tribunal Constitucional con respecto a las notificaciones. Doctor, Con las doctor, notificaciones. ya, en su debido momento, doctor, usted puede plantear lo que estime pertinente, pero ahorita, como hemos referido, la audiencia ya se instaló, a ustedes se las ha corrido a otro lado, van a tener el tiempo para poder conocer, refutar lo que ha presentado el Ministerio Público y ahí también exponer sus pretensiones. ¿Por qué motivo? Porque también han ofrecido medios probatorios, también han planteado prescripciones, entre otros. Doctores, entonces vamos por paso. Bien, le pregunto al doctor Luis Arias. Doctor Luis Arias, ¿alguna oposición para suspender la presente audiencia y continuar con la requisitoria inicial? Siguiente sesión. Ninguna oposición, doctor. Bien, doctor. Doctor Diego Alarcón. Sí, señor magistrado, quisiera señalar 2 puntos, en primer lugar. En primer término, que no es correcto que se nos haya corrido traslado. Eso es lo que yo estaba tratando de decir y no se nos comunicó. Sí, doctor. Perdón, señor magistrado, con todo respeto, pero no me está dejando expresar la idea. Sí, doctor, disculpe un momentito. Sucede, hay algo muy puntual. Yo advierto aquí que se les ha corrido traslado. Entiendo que ustedes ahorita hemos escuchado el primer hecho. Siguiente sesión vamos a escuchar el segundo hecho. Señor magistrado. Luego de ello ustedes cada uno va a exponer, pero ya cada uno se les ha corrido otro lado para señor magistrado, es que no me está dejando justamente informar al tribunal que el acto de notificación es deficiente porque no se ha corrido traslado del dictamen que el Ministerio Público está haciendo referencia. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer entender hace un momento. Eso es lo primero, señor magistrado. A ver, doctor, mire, yo tengo aquí en este momento la guía de entrega notificada. Correcto. Y advierto, dice, se notifica la resolución que se adjunta los escritos presentados por el abogado de la defensa técnica del imputado Yuri Efraín Enrique Coloma Pinillos y el escrito de la Fiscalía Superior. Entonces, doctor, me gustaría en todo caso que usted confirme o no si le ha llegado alguna notificación a su casilla electrónica. Por eso, permítame, señor magistrado, explicarle rápidamente. La notificación ha llegado, pero no ha llegado los anexos que hace referencia a la resolución. Eso es lo que estoy tratando de decir. Doctor, ¿usted me está refiriendo la notificación que se ha hecho horas antes o la notificación que se ha hecho en este momento? No, ahora mismo, señor magistrado, no estoy refiriéndome a la única, usted menciona que se ha notificado ahora mismo, en este instante, otra notificación, esa no la tenemos con conocimiento. Ya, doctor, revise su casilla porque se ha notificado a las 16:51. Cuando usted hizo la observación, se dispuso que se haga las correcciones. ¿Ya, doctor? Eso es lo primero que quería señalar, señor magistrado, y gracias por la aclaración, pero justamente esto que le voy a mencionar tiene que ver también con lo segundo. Independientemente de que el tribunal haya establecido el criterio de que primero tiene que escuchar los hechos, quisiera dejar constancia en el acta respectiva que eso no implica la convalidación de esta defensa respecto de la legitimidad del proceso en sí, porque también nosotros consideramos, y nos aunamos también a lo que ha observado la defensa que me antecedió, que hay un vicio insubsanable respecto a la instalación de este proceso en torno a la ausencia de una determinación autónoma de una pena que desde nuestro punto de vista es jurídicamente inviable, de modo tal que cuando se nos corra traslado para poder absolver lo que el Ministerio Público ha presentado, vamos a sustentar también en ese sentido una petición concreta. Solamente que quería que quede constancia que esto no implica la convalidación desde nuestra parte de la viabilidad procesal de este juicio conforme se ha señalado anteriormente, independientemente de que según el tribunal tenemos que seguir esa mecánica que se ha establecido y que respetamos.
Bien, doctor, algo muy puntual. Como le dije, primero hay que escuchar al Ministerio Público y luego cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de plantear nulidades, lo que ustedes estimen. Correcto, señor magistrado, solamente cree que hay constancia de que no hay convalidación doctor, de nuestra parte. Ya. Aquí, doctor, lo que se debe garantizar es el derecho para ambas partes, ¿ya? Muy bien, doctor, doctor, vamos a verificar. Bien, al actor civil, doctor. Ninguna observación, doctor. Bien, entonces vamos a suspender la presente audiencia y también vamos a señalar en este aspecto de que se proceda a las notificaciones de las casillas electrónicas que han brindado en esta audiencia los doctores Luis Arias, el doctor Diego Alarcón y el doctor Trigoso. ¿Esto por qué? Porque advierto en la cédula de notificación que se me ha entregado que se ha notificado a Hendrix Sánchez Mera, el mismo que no se advierte constituido en este proceso o apersonado en este proceso. Entonces, especialista de audiencia deberá registrar de que todos los escritos con sus anexos deben ser notificados en los sujetos procesales que se encuentran constituidos en esta audiencia. Por lo tanto, entonces vamos a señalar a los sujetos procesales que la audiencia va a ser suspendida para el día 5 de mayo del año 2026 a horas 2 de la tarde. En esa audiencia continuaremos con la requisitoria del Ministerio Público, posteriormente la del actor civil, así como de los abogados. También disponemos que se proceda a oficiar a la Corte Superior de Justicia de Amazonas a efectos de que proceda a la habilitación de la doctora Kelly Santillán López para la participación de la audiencia el día 5 de mayo del año 2026. También quedan notificados en este momento los acusados, el ciudadano José Armando Sánchez Farfán, Luis Elías Muguruza Delgado y Yuri Efraín Colona Pinillos. Muy bien, abogado defensor. Sí. Señor magistrado, disculpe. Sí, en efecto, solamente para informar que sí se ha llegado una nueva notificación, pero tiene el mismo error. No se ha vuelto a acompañar el anexo del dictamen de la Fiscalía. Es decir, se ha vuelto a notificar, pero nuevamente se ha incurrido en el mismo error. Bien, doctor, le agradecemos por esa información. Especialista de audiencia deberá tomar esa nota para la remisión de, en este caso, el informe para el personal que no viene cumpliendo sus labores de forma adecuada. Se informe a la Oficina de Control del Poder Judicial. Bien, Ministerio Público, ¿alguna observación? Conforme, doctor. Bien, doctores, vamos a dar el uso de la palabra a la presidenta para que dé por concluido la presente audiencia. Gracias, doctor. No sin antes de todas maneras, reiterar que se va a informar a la Oficina de Control por las deficiencias que ha mostrado el personal de notificación en lo que se acaba de señalar, ¿ya? En esa audiencia regístrese también, reiterando. Siendo las 5:25 de la tarde, vamos a dar por terminado esta audiencia. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes.